¿Dónde está la tarjeta del cajero automático? Déjame manejarla. Lo tengo cubierto. Donald afirmó mientras luchaba contra el ataque del cáncer durante mi hospitalización. Su sonrisa insinuaba intenciones siniestras ahora que la tarjeta del cajero automático estaba en su poder, para que sepas que hay $500,000 allí. Manéjelo con cuidado. Le advertí que el paradero de la tarjeta cajero automático no era aleatorio, era parte de una estrategia más amplia. Nuestro vínculo matrimonial y mi confianza no eran los factores del alma en juego. Albergué un plan meticuloso para hacer que Donald se derrumbara. Cuando regresé a casa para recuperar algunos artículos, una solicitud de divorcio yacía sobre la mesa, como se esperaba, la tarjeta del automático había desaparecido. La operación se realizó para los forasteros. La situación podría parecer sombría, pero para mí marcó solo la fase inicial de Retribution. Mi nombre es Emily, una mujer en ella, de unos 40 años, aparentemente era un ama de casa que cohabitaba con Donald, mi esposo. Inicialmente, nuestro viaje conyugal fue fácil, pero pronto una tempestad. La verdadera esencia de Donald. Donald se hizo pasar por un cónyuge benévolo y cariñoso durante la fase de luna de miel de nuestro matrimonio, sin embargo, más allá de la euforia inicial, su verdadero color salió a la luz. Estaba suscrito a la noción arcaica de que el deber supremo de una esposa era atender los caprichos de marido. Sus agresiones verbales se convirtieron en un hecho rutinario. Una esposa debe referirse a los deseos de su marido. Usted debe prestar atención a las directivas de su marido. La retórica de Donald se hizo eco implacablemente de cualquier desviación de sus expectativas. A las tribus de dieta vitriólica, por ejemplo, insistió en separar la ropa, priorizando sus sobre las mías sin tener en cuenta la eficiencia. Donald rechazó rotundamente la idea por temor a la contaminación de mi ropa. Su obsesión por la limpieza se extendió a nuestro espacio vital. Sus habitaciones exigieron que éste condicionara cualquier mota de polvo, lo que provocó una rectificación inmediata. Los horarios de las comidas se vieron empañados por paleta caprichosa. El descontento por la composición de los platos resultó en una negativa absoluta a cenar, pero sus preferencias eran un enigma. Incluso sus preciados platos enfrentaron el rechazo si no estaban alineados con sus estados de ánimo transitorios. El deber de una esposa es satisfacer los deseos culinarios de su marido. Cumplir te hace indigno él. De Donald se hizo eco, pero tales demandas eran insostenibles. No podía soportar sus arrebatos petulantes indefinidamente. Sin embargo, cada lapso exacerbó la tensión doméstica, erosionando aún más nuestra relación. Estaba atrapado en un ciclo de apaciguamiento y resentimiento, incapaz de liberarme de sus demandas. Este servil forzado cobró un precio. Colapsando a mitad de las tareas sucumbí. La inconsciencia, el ruido que delató mi caída mientras me desmoronaba. Un vecino vigilante alertó al administrador del edificio, quien rápidamente me descubrió y llamó para pedir asistencia de emergencia. Corrió al hospital y lentamente regresó a la conciencia. Mi susurro esperanzado que no encontraran nada. Una señorita fue rápidamente destrozada, el cáncer había invadido sigilosamente mi cuerpo. Su presencia exacerbaba mi vértigo o no, seguía siendo incierto, pero la sensación era debilitante, dejándome incapaz de mantenerme erguido. Una enfermera compasiva me brindó apoyo mientras me desplomaba en una silla cercana. Después de el médico me recomendó convocar a miembros de la familia. Marqué el número de mis padres instintivamente solo para recordar que mamá había ido hace años, dejando a papá en un estado frágil, residiendo con mi hermano y su esposa a 3 horas de distancia en avión, un viaje imposible con prisas y opciones limitadas. Alcancé de mala gana. Le dije a Donald, pero mi llamada fue recibida con su correo de voz desatendido. El mensaje feudal permaneció en el digital, ya que había silenciado meticulosamente mis notificaciones, asegurando un retraso en el reconocimiento, aunque tuve la tentación de aventurarme a casa. El consejo médico disuadió tal imprudencia, dejándome resignado a mi difícil situación horas después. Donald, finalmente. Respondí con una promesa sucinta: iré al hospital mañana. Espérame. Su mensaje te sin preocupación. Esperé mucho en mí ya. Espíritu.
Antes le había implorado explícitamente a Donald que me entregara mis artículos esenciales de inmediato. Un cambio de vestimenta. Artículos de tocador y otras necesidades esenciales. Durante los días las exigencias, a pesar de mis persistentes súplicas, el silencio invadió su final, amplificando mi angustia cuando finalmente reconoció mi súplica después de un prolongado interludio su respuesta. Y cállate, tocó una nota discordante, particularmente dada la urgencia de mi situación. La decepción se mezcló con la resignación cuando Donald falló materializarse en el hospital, erosionando aún más cualquier optimismo persistente. Me esforcé por moderar las expectativas, pero una pizca de esperanza persistió obstinadamente, intensificando la agonía de mi hospitalización inaugural. Los gestos compasivos del personal. Enfermería, aunque reconfortantes, sirvieron como un conmovedor recordatorio de mi terrible experiencia solitaria. Fiel a su palabra, Dammo se materializó al día siguiente. Su observación casual al verme: te ves más saludable de lo que pensaba. Escupí mi mirada aguda mientras inclinaba mi cabeza. No he traído nada, Dan replicó, su tono traicionando confusión. ¿Por qué estaba aquí entonces? No tenía la tarea de ir a buscar mis pertenencias. Mi ira surgió manifestándose en una mirada penetrante. Entonces, ¿por qué molestarse en aparecer si no has traído lo que pedí? Es completamente inútil, espeté, mi voz llena de indignación. Su respuesta fue Kurt. Tenía otro recado. Desconcertado, exigí otro recado. ¿Qué podría tener prioridad sobre? Donald vaciló en su comportamiento, insinuando una revelación inminente. Si tienes algo que decir, dilo ahora. Presioné con impaciencia, mi fatiga por la ansiedad amplificando mi impaciencia. Con una risa inquietante finalmente divulgó: ¿dónde está la tarjeta del cajero automático? Cariño, administrala, confía en mí. Hizo clic. Él estaba aquí para localizar la tarjeta del cajero automático, presumiblemente descansar el control de nuestro ahorrar para su propio beneficio. Su descarado interés personal, incluso frente a la adversidad, provocó un profundo suspiro de mi parte, pero Donald permaneció imperturbable, su sonrisa inquebrantable, como si fuera ajeno a la gravedad de la situación. No podía terminar con su presencia por más tiempo. Para tomar medidas hay $500,000 ahí. Que manéjelo con cuidado, revelé mientras se daba cuenta de que $500,000, exclamó con una mezcla de sorpresa y deleite, coloreando sus rasgos para proporcionar contexto. Tanto Donald como yo éramos trabajadores de oficina comunes antes del matrimonio, sin ninguna fortuna. La fuente de esta riqueza repentina fue la caída de las acciones por consejo de un amigo. Profundizado en el mercado de valores. Inversiones durante mi mandato como ama de casa que culminaron en una ganancia inesperada. Inicialmente tenía la intención de ahorrarla para el futuro. Tenía reservas de Harbour sobre divulgar la existencia de esta suma considerable por temor a la muerte de Donald. Sin embargo, tendencias egoístas impulsadas por un deseo de retribución contra repetidos actos de interés personal. Opté por revelar la existencia del dinero, sentando las bases para mi represalia. Donald parecía convencido de que sus maquinaciones avanzaban sin problemas, pero no sabía que no iba a suceder. Ser tan directo como se imaginaba. Afortunadamente era un día festivo que hacía que los mostradores del banco fueran inaccesibles. Con el regreso Donald al trabajo programado para el día siguiente, retirar los fondos probablemente tendría que esperar hasta la noche. Esto me brindó una oportunidad para poner en marcha mi plan de venganza. Después de consultar con mi médico y obtener la autorización, mañana me concedieron una licencia temporal del hospital. Marcaría la culminación de mi venganza y la anticipación. Por mis venas, fiel al plan, al día siguiente me embarqué con el pretexto de recuperar mis pertenencias de casa, pero mi verdadera el objetivo estaba en otra parte. A pesar de la naturaleza fugaz del Endeavour, el dolor del anhelo por el hogar era palpable cuando crucé el umbral. Donald ausente, la casa inquietantemente silenciosa. Dentro de confines de la sala de estar, dos documentos yacían visiblemente sobre la mesa, una solicitud de divorcio y una carta. Me disculpo por la prisa, pero disuelvamos nuestro matrimonio. Por favor, completemos y presentemos los trámites de divorcio. La carta implora. Un barrido cauteloso del estante reveló la ausencia de la tarjeta del cajero automático, lo que confirma de que Donald se había fugado con ella. Normalmente, la pérdida de una suma tan sustancial podría evocar a May, pero una sonrisa apareció en mis labios. La operación fue exitosa.
Murmuré con una satisfacción palpable si Donald hubiera estado presente. Mi comentario críptico seguramente lo habría confundido con resolución. Procedí a llenar la solicitud de divorcio. Reuní los esenciales necesarios para mi estadía en el hospital al salir de casa. Habíamos compartido durante años. Me aseguré de presentar la documentación del divorcio en la ruta cortando la última atadura que me unía a Donald en el hospital. Me preparé para los desafíos futuros participando en discusiones sobre varios PHS más tarde mientras me acomodaba en un